buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien o bien más o menos? ¿Bien? Sí. Un gusto saludarlos, un gusto por ahí poder estar aquí con ustedes. Si no tengo el gusto de conocerlos, mi nombre es Abdiel Escobedo, y tengo el privilegio y el honor de estar al frente de Blitz, el grupo para tu hijo. Si tienes un hijo o una hija de entre 11 y 24 años, pues es el grupo para ellos, y tengo el honor de poder estar colaborando junto contigo en construir la vida espiritual de tus hijos. Sí. Muchas gracias por ahí al pastor Alfonso, a la pastora Gaby, por la invitación a estar por acá. ¿Y qué le parece si para comenzar oramos? ¿Sí? Papá, muchas gracias. Gracias porque tenemos un lugar extraordinario. Gracias porque tenemos una familia extraordinaria que podemos compartir asiento, podemos estar aquí unos sentados al lado de otros. Gracias por los pastelitos a la entrada, gracias por el café. Gracias, porque este lugar es bastante cómodo. Gracias también porque pudimos llegar a este lugar. Tú proveíste de todo y no nos hizo falta nada. Hoy podemos estar aquí. Muchas gracias. También gracias por esos días en los que a veces pues parece que nos faltan algunas cosas, porque nos enseñan a depender de ti, a confiar plenamente en ti. Te pedimos que hoy abras nuestra mente, abras nuestro corazón para recibir tu palabra. Grábala, que tu Espíritu Santo grabe tu palabra en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora te ruego que cierres mi boca y seas tú quien nos enseñe. Te invito, iglesia, a que repitas conmigo: Padre, enséñame tú mismo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? En casa. ¿Usted se siente en casa en este momento? ¿Sí? A mí me encanta Antioquía porque me siento en casa. ¿Sí? Me siento en casa por muchas cosas, entre ellas porque siempre te dan un abrazo, siempre hay alguien que te va a dar un abrazo. ¿Sí? Si aún alguien no te ha abrazado, se me haría muy raro, ¿sí? Pero sé que al final alguien te va a abrazar, de eso estoy seguro. No te vas a ir sin haber recibido un abrazo. Entonces eso me hace sentir mucho en casa. ¿Sí? También me gusta mucho que no es el único cuarto que tenemos. Si de repente tú tienes algún mandado en Torreón, pues puedes ir a nuestro cuarto que está en Torreón, a nuestro campus Torreón. Si de repente dices, bueno, no me quise levantar tan temprano y tampoco quiero ir tan tarde porque ya se empieza a sentir el calorcito. Bueno, también hay reunión a las 11 en Campus Lerdo. Entonces, tenemos muchas opciones, tenemos muchos cuartos a los que ir. Y eso me gusta mucho, ¿sí? Me encanta. Y esta serie En Casa nos está enseñando a descubrir, ¿sí?, que nuestro Padre, ¿sí?, tiene una casa muy grande para donde recibirnos. Y no sé si a usted le llegó a pasar alguna vez de que iba a la casa de algún tío o alguna tía cuando era pequeño y siempre había como un cuarto misterioso, ¿sí? Un cuarto en el que o no les dejaban entrar, ¿sí?, o como que nadie iba porque a lo mejor cuando estabas muy chiquito te daba miedo, ¿sí?, pero luego lo descubres, ¿no? Y ¡ay! La casa es más grande de lo que parecía. Y creo que en el reino de los cielos es igual, ¿sí? En la casa de nuestro Padre siempre hay aún más por descubrir, ¿sí? Siempre hay aún más del Padre. Y por eso me fascina esta serie. Entonces, estuvimos aprendiendo la semana pasada, ¿sí?, sobre una parábola, ¿sí? También vimos en nuestro Domingo Visión que vamos a ir aprendiendo a través de las parábolas de Jesús este año, ¿sí? Y parábolas son historias de la vida común, ¿sí? Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Vamos a ir aprendiendo a través de historias de la vida común con las que nos podemos conectar. Y la semana pasada aprendimos de la parábola del hijo perdido, ¿sí?, o el hijo pródigo, también solemos conocerla así. Y aprendimos que en ocasiones nosotros podemos encontrarnos perdidos. Aunque no nos hayamos alejado de casa, ¿sí?, nos podemos ver que estamos como un hijo perdido. Vimos algunos síntomas, ¿sí?, de los hijos perdidos. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Sí? El despilfarro, ¿sí?, el orgullo, ¿sí?, la lujuria, la codicia, ¿sí? Cuando nos empezamos a ver, nos empezamos a dar cuenta que algunos andamos perdidos o nos estamos empezando a perder, ¿sí? Pero aprendimos también que el Padre siempre está buscándonos, está buscando que regresemos, y está ahí cuando decidimos cambiar nuestra mentalidad y volver. Cuando entramos en razón y volvemos a casa, Él está para recibirnos, ¿sí? Entonces, eso me encantó, ¿sí? Tuvimos nuestra cita ancla de toda la serie. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerda, le voy a invitar a que se ponga de pie y me acompañe a leerla. Va a estar por ahí en pantalla, Lucas 19:10. ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? 1, 2, 3. Pues el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Otra vez, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esa es nuestra cita ancla, la que nos acompañará durante todo el mes, y es una buena labor que la vayamos repitiendo, memorizando. Yo me he hecho el hábito de, en mi lectura de la mañana, ¿sí?, añadirla. Tanto esta cita como la siguiente, que está en Lucas 6:37, que será nuestra cita clave del día de hoy. ¿La leemos? 1, 2, 3. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Lucas 6:37. ¿Sí? Muchas gracias. Puedes tomar tu lugar. ¿Sí? Y estas semanas pasadas he estado repitiendo y las he traído en la cabeza. Estas citas me han estado por ahí dando vueltas. Y como que cada vez vas descubriendo como que más cositas, ¿no? Dios te va mostrando más sobre su palabra, a pesar de que a veces son citas o son versículos que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? O son frases que hemos escuchado muchas veces. En ocasiones hasta nos las encontramos en Instagram, en TikTok, y las vemos las frases y ni sabemos que estaban en la Biblia, pero las vemos y ¡ay, qué bonita! ¿Sí? Y la compartimos, ¿sí? Pero siempre hay algo aún más que aprender, ¿sí? Entonces espero que el día de hoy podamos aprender aún más, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con esta historia que encontramos en Lucas 15, del 11 al 32, ¿sí?, sobre la parábola del hijo perdido, que la solemos llamar así. Y es muy curioso que la llamemos así, porque Jesús, cuando le da un nombre o cuando va a comenzar a hablar, Él dice otro nombre, ¿sí? ¿Le parece si lo leemos y vemos cómo Jesús lo comenta? ¿Sí? Ahí desde su lugar está bien, si me acompaña. 1, 2, 3. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: ¡rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y aquí arranca la continuación de la historia del domingo pasado, ¿sí? Sigamos. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar al ternero más gordo para hacer una fiesta. ¿Acaso piensan que las escrituras...
Por ahí creo que nos brincamos a otra, chicas. ¿Sí? Muy bien. El sirviente, volvemos, 1, 2, 3. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a la vida. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Y ahí termina esta historia, ¿sí? La historia de un hermano mayor, ¿sí? De hecho, Jesús la llama la historia de un padre y sus 2 hijos, ¿sí? La semana pasada aprendíamos sobre el hijo menor que se va y derrocha el dinero de la herencia que le exigió, que le pidió a su padre, ¿sí? Y ahora vamos a aprender sobre la historia de este hermano mayor que decide quedarse, ¿sí? Que no se va, ¿sí? Y sé que muchas veces es muy conocida la historia por el hijo que se va. Sí, de hecho, si vemos en los subtítulos que añaden los traductores a la Biblia, vemos que le ponen la historia o la parábola del hijo perdido, ¿sí? Rara vez, ¿sí?, el enfoque se le da al hijo mayor, ¿sí? Porque creemos que el hijo mayor no estaba perdido, ¿sí? Y porque muchas veces nos identificamos con él, ¿sí? Muchas veces, incluso cuando leemos la historia, dicen: tiene razón, porque el papá nunca le ha dado un cabrito, ¿sí? Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo lo he leído, muchas veces, no, el hijo tenía razón en enojarse, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a aprender sobre el síndrome del hermano mayor, ¿sí? El síndrome del hermano mayor, ¿sí? Un síndrome, ¿sí?, es un conjunto de síntomas, ¿sí? Conjunto de síntomas ocasionados por una enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que vemos en esta narración, ¿sí?, en esta historia, en esta parábola que Jesús está contando, ¿sí?, es que parece ser que el hermano mayor, ante el regreso de su hijo, lo que debería ser una buena noticia, ¿sí?, al menos para la mayoría de los que aparecen en el relato, los jornaleros y el papá, ¿sí?, es una buena noticia que regrese, ¿sí? Parece ser que para el hermano mayor no era una buena noticia. Entonces, todos recordamos y podemos recordar la historia del hijo perdido que regresa a casa, pero rara vez analizamos esta parte del hijo perdido que se quedó en casa, porque también estaba perdido. No se alejó de la casa, pero igual estaba perdido, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos esta parte y cuando tenemos la vida de iglesia y nos empezamos a acostumbrar a una rutina de los domingos toca iglesia, de entre semana grupo de conexión, sin darnos cuenta, ¿sí?, terminamos convirtiéndonos en el hermano mayor. Y ese es nuestro primer punto, ¿sí?, convirtiéndonos en el hermano mayor, ¿sí? El hermano mayor da muestras, ¿sí?, de que algo estaba ocurriendo dentro de él, de que algo tenía tiempo ocurriendo dentro de él. Hay algunos síntomas, ¿sí? Por eso le puse el síndrome del hermano mayor, porque noté algunos síntomas que pasaban dentro de él. En el versículo 28, ¿sí?, podemos leer que el hermano mayor se enoja ante la noticia de la llegada de su hermano, ¿sí? El versículo 28 tal cual dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Incluso cuando su padre sale a decirle, él le responde enojado, ¿sí? Entonces, el primer síntoma que puedo ver, ¿sí?, en un hermano mayor, en el síndrome del hermano mayor, es el enojo, ¿sí? El enojo por buenas noticias, ¿sí? El enojo por una buena noticia de un perdido volviendo a casa, ¿sí? Y tal vez tú digas: bueno, pero no, yo nunca me he enojado por eso, ¿sí? Pero el enojo, la emoción de enojo, de ira, ¿sí?, dices quizás: bueno, nunca me ha airado cuando alguien regresa, pero comienza como un disgusto, ¿sí? De hecho, algunas traducciones dicen: el hermano mayor se disgustó, ¿sí? Entonces, el hermano mayor, al disgustarse, ¿sí?, quizás tú y yo no nos hemos enojado como tal, pero sí nos disgustamos. Tú dices: bueno, no es cierto, pero ¿qué tal si te recuerdo cuando empieza a volver a venir
ese hermanito que solo viene cuando hay fiestas o cuando va a haber comida a la iglesia. Dices, ay, ahí viene nada más viene cuando vamos a comer. ¿Sí? Ese es un pequeño disgusto. ¿Sí? O, ay, no, nada más viene cuando es el evento de Brilla. ¿Sí? Ay, mi hermana nada más quiere ir a la iglesia cuando es el evento de Brilla. Pero los domingos ni me acompaña. ¿Sí? O, ay, bueno, ya quiso ir el domingo, pero no quiere ir al grupo de conexión. Te empiezas a disgustar. ¿Sí? Empezamos a hacer muecas a veces, pequeñas muecas, torcemos la cara. ¿Sí? O cuando viene ese hermano que vimos hace mucho tiempo y luego dejó de venir y luego viene otra vez 1, 2, 3 semanas y luego vuelve a dejar de ir y luego cuando tú lo ves venir dices, a ver ahora cuánto dura. ¿Sí? Esas son pequeñas muestras de disgusto. Nos empezamos a disgustar porque un perdido vuelve a casa. ¿Sí? Entonces, imagina qué tan terrible tiene que estar la situación en nuestro corazón para enojarnos porque un pecador se está arrepintiendo. ¿Sí? ¿Cuán dañado tiene que estar o cuán herido tiene que estar nuestro corazón para disgustarnos por eso? Ese es el primer síntoma que veo. El segundo está en el versículo 29. ¿Sí? Y déjame leértelo. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y bueno, cada quien trabaja como quiere. ¿Sí? Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. El segundo síntoma que noto es la pérdida de identidad. ¿Sí? Empezamos a olvidar quiénes somos. El hermano mayor había olvidado que él era hijo, ¿sí? Y se comportaba y actuaba como un jornalero. ¿Sí? Trabajaba como un jornalero, se le había olvidado. Incluso esta versión que es la NTV dice como un burro. ¿Sí? Ya ni siquiera como una persona, se le estaba olvidando su identidad, comenzaba a perderla. Y a veces nos pasa, si somos honestos, en ocasiones nos ocurre. ¿Sí? Se nos olvida que somos hijos y cuando regresa alguien que busca, que está en su lucha de regresar a casa, ¿sí? Nosotros decimos, uy, ahí viene este. No, yo sí he sido fiel y siempre he estado los domingos sirviendo. ¿Sí? Y te pones en lugar de un jornalero, en lugar de un hijo. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿por qué no? ¿Por qué viene él? Porque a él sí le dan chance y a mí no, si yo siempre he estado aquí sirviendo. ¿Sí? Se nos olvida que somos hijos. ¿Sí? Y que el servicio no es nuestra identidad, es nuestro privilegio. ¿Sí? Es nuestro privilegio. Y luego otro síntoma que noto, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 29, ¿sí? Dice, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Pregunta, cuando se reparte una herencia, ¿sí? ¿Qué se lleva el que hereda? ¿Qué se queda? Nada, nada, lo reparte normalmente porque se murió, ¿sí? Y la herencia se reparte, pues muerte, ¿sí? Entonces, el que hereda no se queda nada. Entonces les pregunto, ¿de quién era todo lo que había en la casa? ¿Del hijo mayor? Al comienzo de la parábola se nos dice, Jesús dice, que el padre reparte sus bienes entre sus 2 hijos. No se nos dice que hubiera más hijos, ni se nos dice que hubiera alguna mamá que también hubiera recibido una parte. Entonces todos los bienes del papá se repartieron en dos hijos. Y por tradición, tengo entendido que al mayor le tocaba más. ¿Sí? Entonces todo lo que había, ¿de quién era? Del hijo mayor. Y le está reclamando al papá porque no le había dado nada, cuando ya le había dado todo. ¿Sí? Era un desagradecido. Y esa es otra de los síntomas del síndrome del hermano mayor. Desagradecimiento, ingratitud. ¿Sí? ¿Y cómo nos pasa cuando vemos que al hermanito que viene un domingo al mes, de repente ya trae carro nuevo y nosotros seguimos con nuestro carrito de hace 20 años y le decimos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué a él sí le das y a mí no? ¿Sí? Y se nos olvida todo lo que Dios ya nos ha dado. ¿Sí? Y no agradecemos por todo lo que Dios nos ha entregado ya. ¿Sí? Es terrible. ¿Sí? Llevamos enojo, pérdida de identidad, ingratitud. Y el síntoma que a mí me parece el peor y que se suele colar por rendijas. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, es el hermano mayor diciéndole al papá, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Y la historia nos dice que el hijo menor derrochó su dinero, ¿sí? Porque ya no era el dinero del papá. El papá ya lo había entregado.
¿sí? Era de los 2 hijos. ¿Sí? Y la Biblia no nos dice en qué lo derrochó. Nos dice que lo derrochó en una vida desenfrenada. ¿Sí? Pero nunca dice, ¿sí? Y busqué en muchas versiones y ninguna dice que lo haya derrochado en prostitutas. Es el hijo el que inventa esa parte. El hijo mayor inventa eso. Y terriblemente el cuarto síntoma es el chisme. Empezamos a hablar, ¿sí? A hablar de los demás. ¿Sí? Dices, no, yo no hablo. Pero empiezas a escuchar y empiezas a abrir tu oído. Y dices, oh, ¿ya viste a ese hermano que vino? Oh, tenía 2 años que no venía. Dicen por ahí que salió embarazada. ¿Sí? Y esa risa de nervios es porque nos pasa. ¿Sí? Nos ha pasado mucho. ¿Sí? Nos suele pasar mucho. Nos encontramos con alguno de estos síntomas o con los 4. ¿Sí? Yo mismo, ¿sí? Me he encontrado con alguno de estos síntomas. ¿Sí? Esta semana me asusté cuando me di cuenta. El miércoles tuve por ahí reunión con el equipo de Blitz y estábamos platicando sobre esta parábola, ¿sí? Y les estaba compartiendo esta parte de los síntomas, ¿sí? De que muchas veces nos disgustamos, somos desagradecidos, inventamos cosas sobre otras personas y sobre todo sobre aquellos que buscan regresar a casa, ¿sí? Y se nos va olvidando con el tiempo que somos sus hijos. Y yo les compartía esto. Y terminando la reunión, ¿sí? Algunos de los chicos, a unos de ellos que están casados, un par, Abner y Ana, que por aquí nos acompañan, ¿sí? y 2 amigos que están por casarse, me dicen, oye, ¿podemos platicar? ¿Sí? Ocurrió algo. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer otra llamada porque fue en línea la reunión. Y dentro de la llamada ellos empiezan a contarme algo sobre un chico. Y yo, ¿sí? Brotó así del corazón, ¿no? Yo hice un comentario de que, uy, no, mejor ni que venga. ¿Sí? ¿Sí? Y después que entré en razón, ¿sí? Me di cuenta, ¿sí? De que estaba mostrando estos síntomas del síndrome del hermano mayor. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para negarle la entrada al reino a un hijo que quiere volver? ¿Sí? ¿Quién somos tú y yo para negarle la entrada? Y me asusté mucho y tuve que reconocer delante de Dios, ¿sí? Y tendré que pedirle perdón a Él, ¿sí? Porque hablé de Él a sus espaldas, ¿sí? Ni siquiera diciendo algo malo, sino que en un comentario le intenté negar el acceso, ¿sí? Entonces es terrible estos síntomas. Pero los síntomas no son la enfermedad, ¿sí? Para quienes saben de medicina o tienen una noción de medicina, ¿sí? Usted sabe que la enfermedad no es el síntoma, ¿sí? Muchas veces tiene que ver, pero muchas veces no. Por ejemplo, si yo le digo que los síntomas son escurrimiento nasal, dolor de cabeza, ojos llorosos, usted me va a decir que la enfermedad es gripa, ¿sí? Entonces, los síntomas apuntan hacia una enfermedad, pero no son la enfermedad. Y como iglesia creo que muchas veces nos enfrascamos en tratar síntomas, ¿sí? Somos como estas pastillitas de farmacia sin receta, ¿no? ¿Sí? Tratamos el síntoma, ¿sí? Que tenemos gripa, vamos por una Nex, y no, nada más 8 horas sin síntomas, ¿sí? Pero dejamos que la enfermedad vaya evolucionando. Pero la pandemia nos enseñó el peligro de solo tratar los síntomas, ¿sí? Pandemia de COVID-19 nos enseñó lo peligroso que es tratar solo los síntomas. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Es un peligro tratar solo los síntomas, porque dejamos que la enfermedad vaya creciendo, ¿sí? Dejamos que vaya creciendo, ¿sí? Este hermano, ¿sí? Que se quedó, estaba comenzando a dar frutos de una enfermedad, ¿sí? Estaba mostrando síntomas, empezaban a brotar esa enfermedad, una enfermedad llamada amargura, ¿sí? La amargura es el disgusto, ¿sí? Con la vida, ¿sí? Es este disgusto pueden nacer de muchas cosas, ¿sí? Pero es este disgusto con la vida, este disgusto que nada te satisface, ¿sí? Si eres desagradecido, estás enojado todo el rato, ¿sí? Todos hemos conocido a una persona amargada, ¿sí? Pero pocos hemos reconocido que nosotros muchas veces estamos amargados, ¿sí? Eso es lo más doloroso. Y la amargura es terrible. Déjame leerte lo que dice Hebreos 12:15, ¿sí? Cuando lo leí, dije, uy, tengo que tener mucho cuidado. Miren lo que dice, Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura.
la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura impide que otros reciban la gracia de Dios. ¿Sí? Y sobre todo, la amargura impide que nosotros recibamos la gracia de Dios. ¿Sí? Más de una vez me he topado con, en mi corazón, amargura, pequeñas raíces de amargura. Empiezan a brotar. ¿Sí? Estos síntomas. ¿Sí? Y a veces decimos, no, no es cierto, no, yo no los tengo. Y honestamente, muchas veces queremos negarnos. ¿Sí? Queremos negar que los hay. ¿Sí? Incluso a veces ponemos una apariencia, ¿no? Decimos, no, es que es mi celo por Dios. ¿Sí? Es que Él se equivocó, tiene que pagar las consecuencias. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos equivocamos, ahí sí queremos gracia. ¿Sí? Ahí sí hasta nos buscamos justificarnos. ¿Sí? O sea, buscamos de que hacer una pequeña obra más. ¿Sí? No, es que yo he servido más años. ¿Sí? Merezco más amor de Dios. Como si a nosotros nos tocara decidir quién merece o quién no merece. ¿Sí? En casa, hace ya algún tiempo, por las escaleras, empezamos a notar algunos agujeritos en las uniones del zócalo y la pared. Unos pequeños agujeritos. ¿Sí? Y decimos, mira, unos agujeritos, quién sabe qué serán. Han de ser hormigas, han de ser asqueles. ¿Sí? Y luego vimos unas hormigas muy raras que tenían alas. Y resulta que no eran hormigas, era termita. Y nosotros dijimos, bueno, era termita de concreto. Nosotros dijimos, bueno, está en las escaleras, es poquito, son 2 agujeritos. ¿Sí? Entonces lo dejamos pasar. ¿Sí? Y lo vimos que empezaban a subir de la pared. Y dijimos, no, ya hay que hablar, ya se ve, ya se nota mucho. Hay que hablarle a algún experto. ¿Sí? Y cuando va el experto, ¿sí? Resulta que las termitas, cuando empiezan a verse, es porque ya está infestado. ¿Sí? Es porque ya los cimientos están infestados. Entonces tuvieron que hacer agujero por todo el perímetro de la casa, agujeros con taladro, creo que agujeros como de 45 centímetros, 50 centímetros de profundidad, ¿sí? Para poder inyectar veneno, ¿sí? Hasta la raíz del problema. Y sabes, lo mismo ocurre con la amargura. ¿Sí? Cuando empiezan a verse estos síntomas, ¿sí? Es porque ya la enfermedad tenía tiempo ahí. Entonces, cuando yo veo la reacción que tiene este hermano mayor, ¿sí? Digo, eso ya tenía tiempo ocurriendo. ¿Sí? No sé cuánto, la Biblia no nos cuenta esos detalles, pero eso ya tenía tiempo. ¿Sí? Ya cuando brotan los síntomas es porque la enfermedad ya tenía mucho tiempo. ¿Sí? Y la Biblia no nos dice qué pasa, qué más ocurre con él. ¿Sí? Y últimamente con los chicos de Blitz hemos estudiado esa parte de que muchas partes de la Biblia no nos cuenta. ¿Sí? Como que Dios nos invita a que reflexionemos, a que experimentemos. ¿Sí? No siempre nos da todas las respuestas, ¿sí? Pero siempre nos abre una invitación. ¿Sí? Y creo que la forma en la que termina esta parábola también es una invitación. Déjame leerte cómo termina. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. La amargura tiene una cura, ¿sí? Y a pesar de que a veces encontramos en nuestro corazón raíces de amargura, amar cura. Y ese es nuestro punto número 3. Amar cura. El amor cura la amargura. ¿Sí? Entender que nuestro Padre nos ama cura la amargura. Porque a pesar de que el hermano mayor había mostrado todos estos síntomas, ¿sí? Una enfermedad profunda en su corazón, el padre no lo deja de llamar hijo. ¿Sí? Su padre le dijo, mira, querido hijo, ¿sí? Estás enojado, pero mira, querido hijo, ¿sí? Teníamos que celebrar. No nos dice qué más pasa, no lo deja la imaginación. A lo mejor el hijo se convenció y entraron a la fiesta. A lo mejor no. A lo mejor el padre se tuvo que quedar ahí sentado afuera. ¿Sí? Eso no nos lo cuenta, pero es una invitación a nosotros hermanos mayores que estamos en casa. ¿De qué vamos a hacer con los perdidos que vengan? ¿Sí? Vamos a entrar a la fiesta porque mira, tú y yo no somos los que lo recibimos o no. En nosotros no está el poder de recibir o no. A pesar de que en nosotros Dios nos haya dado el privilegio de recibir a los perdidos o no en nuestros lugares de reunión, ¿sí? Es el Padre quien decide darle la entrada o no a un pecador arrepentido.
¿sí? No es de nosotros. ¿Sí? La oportunidad que nos ofrece el Padre es unirnos a la fiesta o quedarnos afuera. Como hermanos mayores, ¿qué vamos a hacer? Hermanos mayores porque estamos en casa, ¿sí? Porque conocemos un poquito del corazón del Padre. Aún hay más que conocer del Padre y aún habrá más, ¿sí? Porque si algo noto es que ese hermano mayor no conocía al papá. ¿Sí? Él estaba esperando que llegara con juicio. Y nosotros también muchas veces nos pasa. Estamos esperando que Dios castigue al que viene que se ha equivocado mucho tiempo, ¿sí? Y decimos, chis, no, ¿por qué no lo van a castigar a él? Si no, en mis tiempos cuando yo llegué sí eran bien duros y me daban de bibliazos, ¿sí? Es amargura, son heridas en nuestro corazón que no han sanado, ¿sí? Yo tengo un hermano mayor increíble, casi no habla, ¿sí? De hecho, creo que ahorita que él vive ahorita en Aguascalientes y creo que ahorita que vive súper lejos, hablamos más que cuando él estaba acá, porque es muy, muy serio, ¿sí? Pero algo que siempre me encantó de él es que como hermano mayor nunca tuvo miedo de ir a buscarme cuando me veía perdido. Y creo que esa es la labor de un hermano mayor. Ir a buscar, acompañar al Hijo del Hombre que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? Vino a buscar y salvar. Y adivinen quién es el hermano mayor de la iglesia. ¿Quién es el primogénito? Cristo. ¿Sí? Y Cristo nos puso el ejemplo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Sí? Y ahora que tú y yo somos hijos, seremos hermanos mayores de aquellos que van a venir a creer, que van a volver a arrepentirse. Y nuestro hermano mayor Cristo, que vino a buscarnos, ¿sí? Y a salvarnos, nos pone el ejemplo y la invitación. ¿Sí? ¿Vas a ir y buscar y salvar a los que están perdidos? ¿Sí? Viene en la casa del Padre, no somos tú y yo, deja ya el resentimiento y la amargura de, no, es que ¿por qué yo sí, yo no? Mira, el perdón le corresponde a Dios. Si Él lo quiere dar, no te mortifiques. ¿Sí? A mí me causa un montón de problema que los cristianos nos mortificamos tanto con el pecado, como si Cristo no hubiera muerto por los pecados. ¿Sí? Creo que, y honestamente, yo tuve mucho tiempo conflictos. Cuando era adolescente, quienes me recuerdan, era duro. Era duro con quienes se equivocaban, ¿sí? Y Dios me hizo darme cuenta que era amargura en mi corazón, que me faltaba conocer al Padre, ¿sí? Y caí en cuenta que todas las veces que yo me mortifico por el pecado de alguien, o que me enojo, o que comienza en mí ingratitud o amargura por el pecado de los demás, ¿sí? Es porque no he entendido que Cristo murió por los pecadores, ¿sí? Y es como, ¡ay, qué miedo! ¿Sí? Porque si no estoy creyendo que murió por los pecadores, ¿cómo voy a creer que murió por mis pecados? Murió por todos, ¿sí? Iglesia, esta es una invitación de Jesús, ¿sí? La invitación está abierta a ¿qué vas a hacer como hermano mayor? O a lo mejor no eres un hermano mayor y eres un hermano menor que está perdido. ¿Sí? La casa del Padre está abierta, Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Sí? Algo que me fascina es que el hermano menor se había aventado un speech, había escrito su speech de lo que voy a decir, ¿sí? Y el papá ni lo deja terminarlo. Lo interrumpe a la mitad y le dice, vaya, tráiganle un anillo, tráiganle calzado, vamos a darle de comer. Y muchas veces pasa esto en la Biblia. Muchas veces ocurre esta parte. Con Jesús lo vemos muchas veces. Es como, primero vamos a celebrar que viniste, después trabajaremos. Después trabajaremos en sanar las heridas que te llevan a pecar. ¿Sí? Después trabajaremos en sanar tu corazón. Pero ven a casa, primero eres mi hijo, después trabajamos. ¿Sí? Y lo vemos con más personas, ¿sí? El hijo mayor estaba cerca del padre y no lo había conocido, ¿sí? Vemos a través de la historia personas que estaban cerca de Dios y no lo habían conocido. Vemos a Samuel, el profeta, ¿sí? Que de pequeño vivía en el templo, ¿sí? Él dormía en el templo, ¿sí? Y cuando escucha la voz de Dios no sabe quién es. Y a nosotros nos pasa muchas veces. Estamos en el templo, estamos en la iglesia, ¿sí? Pero no sabemos quién es el Padre. ¿Sí? Y luego, más adelante, vemos a los discípulos, vemos a Felipe, ¿sí? 3 años y medio con Jesús, más o menos el tiempo, no sabemos exactamente, pero aproximadamente 3 años y medio conviviendo con Jesús, y van y le preguntan, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les responde, muchachos, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿y todavía no me conocen? 3 años y medio,
con el mismo Jesús. Ellos lo tocaban, ellos lo sentían, comían con Él y aún no lo conocían. Y luego todavía tenemos ejemplos más extremos. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Tomás. Después de la resurrección, Jesús se había aparecido ya a varios discípulos. Todos le contaban a Tomás, no, sí es Jesús, nos enseñó en el camino, lo vimos, estuvo aquí. Y Tomás dice, no, hasta que no ponga mis dedos en sus heridas, hasta que no toque sus heridas. Pero Jesús, esto me encanta, me fascina, de verdad me deja sin palabras, porque Jesús se da el tiempo. La Biblia narra que Jesús se aparece en medio de los discípulos y se dirige a Tomás y le dice, aquí están mis heridas, ven y pon tu mano. ¡Cuánta compasión! ¿Sí? Jesús ya había estado años con ellos. Jesús había muerto ya por ellos. Y aún así les dice, muchacho, ven, entiendo tus dudas, quiero aclararlas. Entiendo tu miedo y tu dolor, quiero aclararlas. Más tarde con Pablo de Tarso. ¿Sí? Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, sin saberlo, con amargura en su corazón, persiguiendo a los cristianos, matándolos, mandándolos matar. Y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Es a mí a quien estás buscando, le está diciendo. ¿Sí? Todo eso que quieres saciar, es a mí al que me estás buscando. Y hoy esa es la invitación. Hermano mayor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar la oportunidad del Padre? ¿Sí? ¿O vas a seguir cosechando amargura en tu corazón? ¿Sí? Yo te invito a que le pidas que te muestre qué es lo que causó esa amargura. ¿Cuál fue la herida de tu pasado? ¿Sí? Quizás ocurrió en tu niñez. Quizás fue una decepción. ¿Sí? Quizás te decepcionó algún líder. Quizás te decepcionó algún amigo. Pero hoy Dios te invita. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Te invito a que ores y le pidas al Padre que te muestre dónde están esas raíces de amargura y que las arranque, porque Él es experto en eso. Es experto en sanar corazones. Papá, perdón. Perdón porque tantas veces me he enojado cuando uno de tus hijos vuelve a casa. He querido tomar tu lugar y negarle la entrada. Perdón, porque eso no me corresponde a mí. Perdón, porque se me ha olvidado muchas veces que soy tu hijo y me he encontrado en medio de mis afanes trabajando como un jornalero y no disfrutando del privilegio de servir. Perdón, papá, porque tantas veces he sido un desagradecido con todo lo que me has dado. He visto cómo le va bien a otras personas y en mí ha nacido ingratitud, envidia. Perdóname, papá, porque he hablado mal de tus hijos. He hablado mal de aquellos hijos que quieren llegar a casa. Perdón, porque como aquellos fariseos a los que Jesús les dijo, no entras ni dejas que entren. Así he actuado muchas veces así. Perdón. Ayúdame y inspecciona en lo profundo de mi corazón y arranca esas raíces de amargura. Arráncalas. Arranca. Sana esas heridas. Enséñame a cuidarme de la amargura, a cuidar a mis hermanos menores. Y gracias, porque me das una oportunidad más. Es un Padre amoroso, una oportunidad más de gracia, una invitación más a la fiesta, a la celebración. Y yo decido aceptar la invitación a celebrar que los perdidos llegan a ti, porque una vez fui perdido, una vez yo estuve perdido. Y hoy tengo el privilegio de incluso organizar la fiesta para quienes vienen a casa. ¿Sí? Enséñame a ser un buen hermano mayor. Gracias. Graba en mi mente y graba en mi corazón. ¿Sí? Que ahora como hermano mayor tengo una misión. Y mi misión es abrir la puerta lo más que se pueda para que los perdidos vuelvan a casa.
para que más hijos pródigos lleguen a ti. Gracias. Gracias porque me amas. Y gracias porque tu perdón fue suficiente. Gracias a Cristo. Una vez y para siempre Cristo murió. Y eso me da esperanza de que algún día, de que un día alcanzaré la estatura de Cristo. De que un día seré como mi hermano mayor. Que un día seré como tú, Jesús. Gracias. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antioquía, que Dios te bendiga, porque Dios te bendice. Que esta semana Dios te enseñe a ser el mejor hermano mayor, siguiendo los pasos de Cristo. ¿Sí? Que esta semana puedas explorar dentro de ti y con la ayuda del Padre arrancar esas raíces de amargura. Que esta semana puedas conocer el corazón del Padre aún más. Que esta semana pueda ser aún más lleno de plenitud. Que esta semana pueda ser aún más lleno de santidad. Que esta semana pueda ser aún más amoroso, aún más servicial. Que esta semana pueda reflejar aún más a Cristo. Que Dios te bendiga esta semana. Y nos despedimos cantando porque hoy es un día para celebrar.